Ok, otra vez estoy aquí para el episodio 60 de Spanish Saturday. Hi, welcome back. I'm here again for episode 60 of Spanish Saturday. Got off to a little false start there. Not sure what was going on with the sound on the first video. No estoy segura de lo que pasará en el primer intento, pero estamos aquí para el episodio y para hablar de esta semana y lo que está ocurriendo ahora en el país y todo esto. Entonces, ¿cómo están? ¿Ya, Maribella, ya bien? Espero que sí. ¡Ah, excelente! Ok, fantástico. Yo estoy más o menos, para ser honesta hoy, estoy muy emocional por algunas razones de esta semana y voy a hablar de esto. ¿Y cómo estás tú, María? ¿Cómo va todo para ti en esta semana que ha sido difícil aquí en los Estados Unidos? So I'm back. I'm so glad I have volume this time. Let's jump into the episode and the conversation. I want to acknowledge it's been a tough week, and even just answering the question, how am I doing? I'm doing okay. Not great, not fine. I'm doing okay, as I imagine many of you are. And for me, it's been a really emotional kind of 24 hours here that we're coming up on. And I want to talk about why. And my original intention too, in coming on episode 60, I plan to talk, about new summer session programs that I have open, tell you guys about those. And I'm still going to do that, but only because I think it serves a greater purpose. Entonces, originalmente yo tenía planeado para estar aquí en este episodio, este sábado, y saludarles a todos y hablarles sobre mis nuevas sesiones y clases y programa de español para los que quieren aprender el español este verano conmigo. Y todavía voy a hablar de esto, pero solo porque sirve un propósito más grande para mí. En esta semana tenemos que reconocer lo que ha pasado en los Estados Unidos, y yo veo también, y me hace muy triste, pero yo veo los comentarios de personas que viven en otros países también comentando en lo que está pasando en los Estados Unidos. No solo tenemos el coronavirus y la pandemia, por supuesto, y no solo tenemos el presidente que tenemos, pero también había un terrible tragedia esta semana entre la policía y un hombre negro en la ciudad de Minneapolis, y había un homicidio y fue terrible, y estamos todos reaccionando a esto. So gotta acknowledge definitely what's going on this week, why it's been a difficult week. And sorry, just reading a text from my husband, solo leyendo un texto de mi esposo. And I would love to hear how this week has been for you. I feel like we have to acknowledge, deviate from the plan a bit and acknowledge what's been going on. Not only do we have the coronavirus and the pandemic all over and definitely affecting us here in the United States, but we also had a terrible tragedy that occurred between the police and a black man in the city of Minneapolis. Keep saying it wrong. Tengo problemas pronunciando la ciudad de Minneapolis. Yo no vivo allá. I clearly don't live there. Nor have I ever been there. Nunca he visitado a Minneapolis. But I also understand that the problems that are coming to light don't pertain to one specific city. They pertain to an entire culture. Entonces, cuando hablamos del tema de esta semana y lo que ocurrió y está ocurriendo esta semana, no es una conversación de solo una ciudad en los Estados Unidos. Es una conversación de la cultura.
And it's a conversation about racism, absolutely, because there was a murder between a police officer and a black man, and everybody is reacting to it, and it's tough and it's emotional. Es un tema, el racismo es un tema muy serio, obviamente, y muy emocional. Hola, El. Entonces, para mí, los últimos 24 horas han sido los más difíciles porque hay un conflicto, pero para mí es muy personal también porque hay muchas protestas como deben y deberían de ser, y hay unos disturbios también. A veces empiezan como protestas y terminan como disturbios, o hay muchos reacciones a los eventos de esta semana por muchas ciudades en los Estados Unidos. So definitely a conversation about racism. It's sparking everywhere and taking different forms. Protests, riots in many different cities. Sometimes things that start as protests turn into riots, and taking place in many different cities all over the nation. And for me, I feel like it's important to acknowledge that I'm not just a citizen of the United States, I'm not just an observer, but I also am a white woman who lives in California in the United States, and I am absolutely opposed to racism in any form and don't want to see any black people, those that I love and those that I don't know, don't want to see any mistreated. And I know that racism is real, and I know it's something that affects every single black person and person of color in the United States. And so I stand against that, and I believe that Black Lives Matter. And I also love a cop and have loved ones who serve in law enforcement as well, and it's their safety and their well-being is also extremely important to me. So that's where I'm coming from, and it's been such an emotional period to have people that I care about on both sides of the line, so to speak, when it comes to protests and when it comes to riots. Entonces, para explicar por qué he sido tan emocional sobre este tema esta semana, no solo porque soy ciudadana y vivo como una mujer gringa o gabacha en California, en los Estados Unidos, pero también que tengo muchos queridos que trabajan en la policía y en ¿cómo se llama? En esta arena, la arena de la policía. No sé cómo traducir perfectamente para enforzar la ley, decimos en inglés, law enforcement. Trabajan en enforzar la ley. Sí. Entonces, soy una mujer gabacha y vivo en los Estados Unidos, soy ciudadana, y aunque eso no importa, soy residente de los Estados Unidos, vivo aquí, soy parte de la cultura, ni importa mi estado de ciudadanía, pero yo estoy completamente en contra del racismo, por supuesto. Yo sé que todas las personas de color, las minoridades, especialmente las personas negras aquí en los Estados Unidos, son muy afectados por esto, por el racismo, y yo creo también, y estoy de pie, estoy detrás de la creencia de las vidas negras, las vidas de las personas negras importan mucho. Y que estamos actuando estamos actuando en este momento, o hay la idea, la impresión de que las vidas negras no importan tanto, y esto es absolutamente incorrecto. Entonces estoy por esta idea, claro que las vidas negras importan, y que nos importan, que me importan las vidas negras. Y también, no pero, también mis queridas, las personas
en mi familia. Mis queridas son también miembros de la policía, son personas que en su trabajo enforzan a la ley. Y esto entonces me tiene muy emocional, como yo tengo a las personas queridas por los dos lados, para decir, hola Rachel, hi Rachel, ¿cómo estás? How are you? Entonces, quiero mencionar algo, quiero cambiar un poco para hablar de cómo voy a relatar esto a lo que yo hago, a mi trabajo, y porque todavía en los momentos muy emocionales y cuando todo está patas arriba en mi país y en mi comunidad, que yo creo en mi trabajo, yo creo en la importancia de aprender otros idiomas. So for just a second, I'm going to switch modes here and talk about why my work is so important to me. And why, even when everything's turned upside down in my country and in my community, I still think it's really important to do what I do, and that is help adults who want to learn to speak another language. And I specifically work with English speakers who want to learn Spanish, or Spanish speakers who want to learn English, and help them to do that. And this is why I think that my work is so important, because fear comes from not understanding. Fear comes from not knowing what's going to happen. It comes from not understanding who somebody is. It comes from the unknown. And so when we think of people as other, when we think of people from another culture, of people of another color, when we think of people as other, there's more fear there, and there's more of a barrier. Entonces, para mí, la razón por qué mi trabajo, el trabajo que yo hago, es tan importante para mí es porque cuando tenemos miedo de algo, cuando tenemos miedo de qué va a pasar, o de una persona, o de una situación, es porque es algo desconocido. Tenemos miedo de lo que no sabemos, de lo que no conocemos, sea una persona de otro color que nosotros, una persona de otra cultura, o a una situación desconocida. Cuando no tenemos la confianza en algo, cuando es extraño o ajena también, entonces tenemos miedo de esto. Y hay una frontera, hay una barrera entre las personas que no se conocen. Y no solo que no se conocen en la vida, pero que no se entienden la cultura, no se entienden la vida de la otra persona, el idioma de la otra persona, las creencias de la otra persona. So we don't just fear, people we don't know, like people we haven't met, but people that are different, when we don't know, when we don't understand where they're coming from, what their experience is like. We don't understand, what it's like to be in their shoes. We don't understand their beliefs. We don't understand their culture. We don't understand their actions. And I know there's a lot of fear. For example, there's a lot of fear with the protests and the riots that comes from a place of not understanding why people are protesting and why people are rioting. And thus it becomes scary. And on the other side, there's also a lot of fear when you look at the police and they're holding guns and they are dressed all in black, and they represent something that is really scary to you, because you don't know the individuals that are in those uniforms, and you don't know why there's a tactical team in front of you when you're there to protest. Entonces, el miedo, un buen ejemplo un ejemplo específico de este miedo que tenemos cuando no conocemos algo, cuando no entendemos algo, también es en las protestas, también que hay mucho miedo
de las personas ahora con las protestas y los disturbios, que las personas que no entienden por qué la gente está protestando, por qué hay un disturbio, que no entienden la razón después de esto, hay miedo de todo el evento. Y hi Mark, gracias por el comentario, thanks so much for the comment. Sí, interesting, sí, es interesante. También hay miedo del otro lado, no solo de no entender las protestas y los disturbios y por qué la gente toma parte en esto, pero también por el otro lado hay miedo de la policía, de cómo se visten y del equipo táctico que está enfrente de la gente sin armas, la gente protestando, la gente que quieren alzar la voz por los derechos humanos y todo esto. Y cuando la gente no conoce a las personas en los uniformes, hay miedo también. Y con esta idea de que tenemos miedo de lo que no entendemos, de lo que no conocemos, de la cosa ajena de nosotros, yo veo esto todo el tiempo entre las personas de diferentes culturas que hablan diferentes idiomas. Y por eso, cuando aprendemos otro idioma, también entramos en un entendimiento más hondo de la cultura y también podemos formar las relaciones con nueva gente, con gente diferente, con la gente ajena. No son ajena jamás, no es ajena jamás. So, with this idea that we have fear, and we're seeing it play out right now, we have fear of what we don't understand, and not understanding something makes it so much more scary. It applies in people who speak different languages. When we don't understand someone from another culture and we don't understand the way that they talk, we don't understand them, and there's fear there. But when we start to learn their language, we learn how to communicate with them, we enter into that culture, but also, more than also entering into the culture and understanding the perspective and the language of that culture, we also are able to form relationships, much deeper relationships, and form those relationships where we can start to have personal experience with what has previously been unfamiliar and unknown to us, with the people that have a different experience than us, and that creates a bridge. That creates so much understanding and safety, and on both sides. And I truly believe that the connections formed and the perspectives shared by learning another language changes the world for the better. Yo creo que aprender el otro idioma de otra persona, de otra cultura, es cómo vamos a crear la puente y cómo vamos a cambiar el mundo con la nueva comunicación y las nuevas conexiones entre la gente también. Entonces, yo veo que aunque no es simplemente una cuestión de hablar el mismo idioma, es parte del trabajo. Y por eso, para mí es tan importante cuando veo un mundo dividido por las diferencias, por el miedo. Es tan importante continuar el trabajo de conectar el mundo. Y una manera muy fuerte de empezar a hacer eso es a través del idioma. So, while it is not the complete solution to the problem by a long shot, it is a very strong and powerful tool to be able to share language and create that bridge and create those relationships between people of different cultures, of different backgrounds, and remove that fear. And that is why it's possible for me to continue even in times that are so upsetting as these, to continue doing the work that I do and helping people connect with each other
with a deeper understanding of something that was previously unknown to them, as a way of removing fear, a way of making relationships safer and making the world safer. And language is so important to the way that we do that. So, having said that, there's so many things when it comes to understanding a perspective different and an experience different from your own. Now, as a white person in the United States, I don't understand by my own personal experience, the experience of being a person of color, the experience of being a Black person in the United States. And so that's why I seek out opportunities to understand, to hear from people who have that experience, so that I can practice compassion, so that I can practice empathy. Entonces, es muy importante entender y buscar las diferentes perspectivas y las diferentes experiencias para entender que nuestra experiencia no es la única manera de experimentar el mundo alrededor de nosotros, y por eso es tan importante entender y buscar las experiencias y las historias de otros. Y yo creo completamente en compartir nuestras historias, y yo he estado buscando las experiencias y historias de personas de las minoridades y personas de otras raíces que yo. Pero yo veo algo que, por falta de mejores palabras, que me molesta mucho. Eso no es lo que quiero decir. Me emociona mucho, pero en una manera negativa. Y eso es que yo veo hoy en día que estamos tratando de dividir el mundo entre los colores y dividir el mundo entre diferentes perspectivas y creer que solo una perspectiva es la correcta. So, having said that, connecting people through language, seeking out different experiences, I've noticed something that really disturbs me, that really upsets me in this moment, and that is seeing people who feel like they have to pick a side, and when they do, that they're picking a side based on color, or that they are picking a side based on one perspective. And the world is never as simple as that. And no color is ever the right color. There's never just one perspective on a situation. We have one perspective on a situation, and that's why it's so important to get other perspectives on the situation. I have the perspective of a white woman born here in the United States. It's so important to me to get the perspective of everybody with a different experience and listen to those stories and hear the immigrant experience and hear the experience from persons of color, from people of color, and from men and from everyone who's different than me, and get those perspectives. But what's been really upsetting to me is seeing that people believe that maybe one perspective is the right one, or one perspective is valid, and it's never as simple as that. I think I already said that in English. Sorry, I'll switch back to Spanish in a sec. There is a right and there is a wrong. There's morally right and there's morally wrong. But everyone of every color, race, creed is a human. And I don't want us to lose seeing the humanity in each other. I'm a Spanish and an English teacher, but I know that there's no more preference or validity or value in lives of people who are Spanish speaking or in lives of people who are English speaking than over any other. And there is equal humanity in everyone on both sides. Entonces, I think I need to switch to Spanish real quick here. Entonces,
lo que me ha molestado tanto durante esto, cuando es tan importante aprender de las otras perspectivas y entender las otras perspectivas diferentes que nuestras propias. Y por ejemplo, para mí, como una mujer gabacha aquí en los Estados Unidos, que nací aquí, para mí es tan importante aprender y escuchar las experiencias de la gente diferente, de los hombres, de las personas de minoridades y de otras raíces y de los inmigrantes y las personas que no son ciudadanos y todo esto, todas las otras experiencias son de valor para mí, para entender, para ser una humana. Y yo veo las personas que en este momento piensan que tienen que escoger entre un lado y el otro, y que cuando escogen es la diferencia de un color o de una cultura o de una raíz o de algo así, de la gente que creen que las vidas negras son importantes y son valorosas, y la policía. Esos no son opuestos. Yo creo que para muchas personas son opuestos, pero la verdad es que todos son humanos y todos tienen todas las vidas. Son las vidas de humanos y hay humanidad que merece el respeto y el valor en todos, de los dos lados. Y no tienes que escoger entre diferentes personas necesariamente. Lo que necesitamos escoger es entre el bueno y el malo, el amor y el miedo, las decisiones morales, pero no entre cuáles vidas importan más. Porque todas vidas importan y en este momento es muy importante que las vidas negras importan. Y creer que las vidas negras son importantes no significa que la vida de otras personas no son importantes. No significa que la vida de las mujeres y los hombres y todos entre esos que trabajan para enforzar la ley no son importantes. No tienes que escoger entre eso. Hay que reconocer que todas perspectivas son parte de la experiencia humana. So, that's such a crazy thing to feel like you're giving a reminder to people on, but I'm seeing so much of it that I want to give a reminder that you don't have to choose between human lives. You don't have to choose between different colors. You can choose between right and wrong. You can choose between fear and love. You can make moral decisions. But believing that Black lives matter does not mean believing that other lives don't matter. And believing that Black lives matter and that we need to take action and speak up and end racism and listen to stories and other perspectives does not mean that you have to be against law enforcement and against the police. And I know for a lot of people it does. And I'm seeing that. And I'm saying I believe differently. I'm saying it's not an either or situation. You can love and value and see the humanity in everyone. And that is the work that I do. That's the business that I'm in. I teach language. I coach people to their desired fluency in a second language, specifically in Spanish for the summer, for these new Spanish summer sessions. But the work that I do is about valuing ourselves and valuing all people and all experiences and the humanity in each other. Entonces, el trabajo que yo hago es enseñar el idioma. Es enseñar específicamente el español este verano en mis nuevas sesiones de español. Pero
Dicho esto, estoy en la profesión, mi negocio es más grande que eso. Estoy trabajando para conectar a todos en esta experiencia humana y para reconocer el valor en nosotros mismos y también entre todas personas, en todas las experiencias diferentes y en toda la humanidad en cada uno de nosotros. So, thank you. Thank you for being a valuable human, just as you are. Gracias por ser una persona de mucho valor en este planeta. Y gracias por escuchar, gracias por compartir esta experiencia conmigo. Thanks so much for listening. Thanks so much. It's so valuable to have a platform. Thanks so much for sharing this human experience with me. And thank you for considering everyone and considering all people of value as we work to help those whose lives have generally not been treated as valuable as others in our society. As we work to end racism, it's so important, but let's not forget the humanity in every single one of us. Entonces, gracias por estar aquí conmigo esta semana y gracias por hacer el trabajo para acabar con el racismo y para ayudar a la gente y las comunidades que han sufrido mucho en este país y en muchos países por el racismo y que necesitamos restaurar el valor para todos y trabajar para todos, para que todos entiendan la importancia de las vidas negras. Estamos trabajando, estamos luchando por esto, pero no hay que olvidar la humanidad en cada uno de nosotros al mismo tiempo. Estaré aquí para otro episodio el próximo sábado. Que sean seguros, sanos y a salvos esta semana. I will be back for our next episode next week. May you be healthy and safe and sound throughout this week as we make choices and fight for what's important and what's right. And if you would like to learn Spanish this summer with me, my programs are also open. Check them out on my website. Send me a message, NikkiBannisterLanguageCoaching.com. Además, si quieres aprender el español conmigo este verano, mis programas están abiertos. Tengo nuevos programas, una nueva sesión muy emocionante para este verano y vamos a hacer este trabajo a través del idioma. Me puedes mandar un mensaje o visitar a mi sitio de red, NikkiBannisterLanguageCoaching.com. So, we'll continue this work through language learning this summer and always. Buenas noches. Good night.